En este tramo del Éxodo, el texto sigue alternando los nombres Yahvé y Elohim. Esa variación no debe leerse como contradicción, sino como parte de la composición del relato. Yahvé aparece con fuerza en el marco del pacto, de la exigencia y del juicio histórico. Elohim aparece en expresiones que conservan una resonancia más amplia o solemne, incluso dentro de boca egipcia, como cuando los magos reconocen «dedo de Elohim es este». En este episodio, esa alternancia refuerza algo importante. El conflicto ya no se limita a una disputa local entre Moisés y el faraón. Lo que está en juego es el reconocimiento de una autoridad que Egipto no controla. Y cada nueva plaga acerca más esa verdad al cuerpo, a la tierra y al corazón del reino. Dedo de Elohim es este. Éxodo 8:19. Bienvenidos a Lecturas de la Biblia. En el episodio anterior, el conflicto cambió de escala. El faraón se endureció, el río fue herido y Egipto comenzó a sentir de forma visible la presión de Yahvé sobre su tierra. Hoy veremos cómo esa presión continúa y se intensifica. Las plagas ya no tocarán solo el agua. Entrarán en las casas, se pegarán al cuerpo, caerán sobre el ganado, llenarán el aire y descenderán desde el cielo. Y mientras Egipto es golpeado una y otra vez, el faraón comenzará a negociar, a prometer y a ceder con los labios, sin cambiar de verdad el corazón. A partir de aquí, las plagas empiezan a mostrar dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, aumentan la presión sobre Egipto, invaden, corrompen, hieren y desorganizan. Por otro, empiezan a marcar una diferencia cada vez más visible entre Egipto y el pueblo de Israel. Eso es importante porque el juicio ya no aparece solo como castigo, aparece también como separación. Yahvé no golpea de forma ciega, distingue, señala, delimita, y esa distinción va revelando, golpe tras golpe, quién pertenece al sistema del faraón y quién pertenece al Dios del pacto. Pasados los 7 días del Nilo herido, Yahvé vuelve a hablar. La herida del río no había sido un episodio aislado, sino el comienzo de una presión sostenida. Moisés debía presentarse otra vez ante el faraón y repetir la misma exigencia: dejar salir al pueblo para que sirviera a Yahvé. Si el rey persistía en retenerlo, entonces Egipto ya no sería golpeado solo en el agua, sino invadido por una plaga que entraría hasta la intimidad de sus casas. Yahvé anuncia que el río produciría ranas en abundancia. No quedarían contenidas en las orillas ni en los juncos. Subirían a los palacios, entrarían a las habitaciones, caerían sobre los lechos, ocuparían las cocinas y alcanzarían hasta los hornos y las artesas. La plaga no atacaría desde lejos, se metería en la vida diaria, en los espacios de descanso, en los lugares donde Egipto amasaba su pan y organizaba su rutina. Aarón extiende la mano sobre las aguas de Egipto y el anuncio se cumple. Del río, de los canales y de los estanques comienzan a salir ranas en cantidad desbordada. No forman una imagen grandiosa vista desde lejos. Forman una invasión incómoda, pegajosa, constante, imposible de ignorar. La tierra empieza a llenarse de pequeños cuerpos vivos que saltan, se amontonan y lo ocupan todo. El golpe tiene algo humillante. Después del río convertido en sangre, ahora Egipto no recibe una devastación noble o espectacular, sino una saturación molesta que ridiculiza su sensación de control. Los magos de Egipto vuelven a intervenir con sus encantamientos y consiguen hacer subir ranas sobre la tierra. La escena repite el patrón ya conocido. La corte no permanece inmóvil ante la señal de Yahvé, sino que intenta responder con recursos propios. Pero la imitación no resuelve nada. Añade presencia, no alivio. Multiplica el problema, no lo detiene. La corte puede repetir el signo, no puede gobernarlo. Y esa diferencia empieza a volverse cada vez más visible. Entonces, por primera vez, el faraón hace algo que antes no había hecho con esa claridad. Manda llamar a Moisés y a Aarón para pedir que intercedan. Ya no se trata de observar el golpe desde la distancia o de responderlo solo con magos. La plaga entró demasiado hondo en la vida del reino. El rey pide que Yahvé quite las ranas y promete dejar salir al pueblo para que le sacrifique. Moisés le concede incluso fijar el momento en que quiere el alivio. El faraón responde: mañana.
La respuesta encierra una extraña mezcla de soberbia y necesidad. Necesita que la plaga termine, pero aún intenta conservar algo de iniciativa, como si el tiempo del alivio pudiera seguir pasando por su voluntad. Moisés clama a Yahvé, y Yahvé hace conforme a su palabra. Las ranas mueren en las casas, en los patios y en los campos. Egipto comienza entonces a recogerlas por montones. Ya no saltan ni invaden, ahora se pudren. La tierra se llena de montones de cuerpos muertos. El reino que quiso resistir termina respirando la corrupción de lo que no pudo controlar. La plaga, aún retirada, deja un recuerdo material, visible y desagradable. Pero cuando el faraón ve que hay descanso, vuelve a endurecer el corazón. La promesa hecha en medio de la presión no se convierte en obediencia. Lo que había dicho bajo molestia se deshace apenas recupera un poco de aire. La palabra del rey se vuelve inestable porque está subordinada a su conveniencia. Yahvé ordena después un gesto distinto. No se trata ahora del río ni de criaturas que ascienden desde el agua. Aarón debe herir el polvo de la tierra y ese polvo se volverá piojos en hombres y animales. El golpe se mueve hacia otro plano. Ya no invade la casa desde fuera, sino que se adhiere al cuerpo mismo, a la piel, al pelaje, a la cercanía inmediata de la vida. Cuando Aarón extiende su vara y toca el polvo, la tierra misma parece volverse instrumento de molestia. El suelo de Egipto, ese mismo sobre el que caminan, trabajan y construyen, deja de ser simple soporte y se convierte en fuente de aflicción. La plaga ya no llega desde un margen externo, sale de abajo, de lo más común, de aquello que parecía inofensivo. Los magos intentan hacer lo mismo con sus encantamientos, pero esta vez fracasan. No logran producir piojos, ni replicar la señal, ni sostener la apariencia de equivalencia. Entonces pronuncian una frase decisiva: dedo de Elohim es este. La corte, que hasta ahora había respondido con imitación, encuentra por fin un límite que no puede atravesar. Pero ni siquiera ese reconocimiento ablanda al faraón. Aunque sus propios magos admiten que hay aquí una fuerza superior, el rey no escucha. Yahvé vuelve a enviar a Moisés al encuentro del faraón por la mañana, cuando sale hacia el agua. La escena repite el marco, pero no el contenido. Cada nueva advertencia se apoya en las anteriores y sube un peldaño más. El mensaje sigue siendo el mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La demanda no cambia porque no era negociable desde el inicio, pero si el rey no escucha, vendrá una nube de moscas sobre él, sobre sus siervos, sobre su pueblo y sobre sus casas. Ya no será solo molestia localizada, será una ocupación del espacio, una alteración del aire mismo, una presencia que cubra y arruine. Entonces, aparece un elemento nuevo y decisivo. Yahvé anuncia que hará distinción con la tierra de Gosén, donde está su pueblo. Allí no habrá nube de moscas, el juicio no será indiscriminado, tendrá dirección, tendrá señal, tendrá frontera. Eso cambia el sentido del conflicto. Las plagas ya no solo muestran poder, empiezan a mostrar separación. Egipto y el pueblo hebreo no están siendo tratados del mismo modo. La tierra del opresor y la tierra donde habita el pueblo retenido comienzan a ser distinguidas ante los ojos del reino. Yahvé hace conforme a su palabra. Una espesa nube de moscas entra en la casa del faraón, en las casas de sus siervos y en toda la tierra de Egipto. El texto dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas. No se trata solo de incomodidad, se trata de deterioro, de alteración del ambiente, de descomposición del espacio cotidiano bajo el peso de la plaga. El aire mismo parece volverse inhabitable. Egipto, que hasta entonces había intentado resistir golpe tras golpe, empieza a ver que la presión no disminuye ni se repite exactamente. Cambia de forma, encuentra nuevos puntos vulnerables y vuelve a instalarse en el centro de la vida del reino. Entonces el faraón llama a Moisés y a Aarón y propone una salida parcial: que sacrifiquen a su Elohim, pero dentro de la tierra. Es el primer intento claro de negociación. El rey ya no responde solo con rechazo. Ahora intenta conservar control reduciendo el alcance de la obediencia. Si el pueblo va a rendir culto, que lo haga sin salir realmente del territorio egipcio, sin romper del todo el cerco del imperio. La propuesta parece un alivio, pero en el fondo sigue negando la demanda central. No suelta al pueblo. Intenta administrar su obediencia desde dentro del mismo sistema que lo esclaviza. Moisés responde con firmeza: no conviene hacerlo así.
porque los sacrificios de Israel serían abominación para los egipcios. Si ofrecieran delante de sus ojos aquello que para ellos es sagrado o intolerable, el resultado sería violencia. Por eso insiste en la distancia. Deben caminar 3 días por el desierto y sacrificar allí a Yahvé, como Él lo ha mandado. La respuesta de Moisés es importante porque no acepta una obediencia recortada. No acomoda el mandato para hacerlo digerible al poder. El problema no era conseguir cualquier permiso religioso, sino cumplir la palabra dada por Yahvé en sus propios términos. Moisés acepta salir y orar a Yahvé para que la nube se aparte del faraón, de sus siervos y de su pueblo al día siguiente. Pero deja una advertencia clara, que el faraón no vuelva a engañar, negándose después a dejar ir al pueblo para sacrificar. La escena ya ha dejado suficiente experiencia como para desconfiar de las promesas hechas bajo presión. El conflicto entra así en una fase más compleja. No solo hay plagas y resistencia, también hay negociación, ambigüedad y posible fraude. Moisés sale de delante del faraón y ora a Yahvé. Yahvé hace conforme a su palabra y aparta la nube de moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. No queda ni una. El alivio es total. La respuesta de Yahvé no es parcial ni titubeante. Así como hirió, también puede retirar. Así como llenó la tierra, también puede despejarla. Pero el faraón vuelve a endurecer el corazón también esta vez. No deja ir al pueblo. Yahvé sigue presionando, y el conflicto, lejos de agotarse, acaba de aprender nuevas formas de avanzar. Yahvé vuelve a enviar a Moisés ante el faraón con la misma demanda de siempre. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ahora la advertencia cambia de blanco. Si el rey sigue reteniendo a Israel, la mano de Yahvé caerá sobre los ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. El juicio ya no golpeará solo el agua, el aire o la piel. Tocará la riqueza móvil del reino, la fuerza de trabajo, el transporte y una parte vital de su estabilidad económica. Yahvé anuncia además una distinción precisa. Separará el ganado de Israel del ganado de Egipto, de modo que no muera nada de lo que pertenece a los hijos de Israel, y fija incluso el tiempo, mañana. Cuando llega el día señalado, así sucede. Muere el ganado de Egipto, mientras que del ganado de Israel no muere ni uno. La diferencia ya no está solo en Gosén como territorio protegido, ahora se vuelve visible también en los bienes, en la vida animal, en la economía concreta del país. Entonces el faraón manda verificar lo ocurrido. No se contenta con oír el reporte, busca confirmar si de verdad el ganado de Israel quedó intacto, y descubre que así es, no ha muerto ni uno, pero ni siquiera esa comprobación directa lo mueve a obedecer. El corazón del rey vuelve a agravarse, como si la evidencia solo sirviera para fijar con más fuerza su resistencia. La terquedad ya no es ignorancia, es rechazo sostenido frente a hechos cada vez más claros. Después Yahvé ordena un gesto nuevo y duro. Moisés y Aarón deben tomar puñados de ceniza de un horno, y Moisés ha de esparcirla hacia el cielo delante del faraón. Esa ceniza se volverá polvo sobre toda la tierra de Egipto y originará sarpullido con tumores apostemados en hombres y bestias. El símbolo es severo, de un horno, imagen del fuego, del trabajo forzado, de lo que consume y reduce, sale ahora el material de una plaga que irá a pegarse sobre el cuerpo. Moisés y Aarón se ponen delante del faraón y esparcen la ceniza, tal como Yahvé mandó. Entonces brota el sarpullido con tumores apostemados sobre hombres y bestias. La plaga no invade desde fuera ni arruina solo el entorno, se adhiere a la carne. Egipto, que había visto herirse su río, llenarse sus casas, perder su ganado y corromperse su aire, ahora siente el juicio sobre el propio cuerpo. La confrontación entra en una proximidad aún más insoportable. Los magos, que antes habían intentado responder con imitación, ya ni siquiera pueden mantenerse en pie delante de Moisés. El sarpullido está también sobre ellos, la corte ritual del faraón, que durante varios golpes había intentado conservar la apariencia de competencia, queda ahora incapacitada. No solo fracasa en reproducir o revertir la plaga, su propio cuerpo queda alcanzado por ella. Pero Yahvé endurece el corazón del faraón y el rey no los oye, como ya había sido anunciado a Moisés. El patrón se mantiene, aunque la presión suba de nivel.
Ni la pérdida económica, ni la comprobación directa, ni el deterioro físico del reino, ni la humillación de los magos logran producir obediencia. La historia insiste en mostrar que el centro del conflicto no está solo en las plagas, sino en un corazón que se niega a doblarse. Entonces Yahvé ordena a Moisés levantarse de mañana y ponerse otra vez delante del faraón. La exigencia no cambia. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el discurso se vuelve aún más frontal. Yahvé anuncia que enviará esta vez todas sus plagas al corazón del rey, sobre sus siervos y sobre su pueblo, para que entienda que no hay otro como él en toda la tierra. Incluso dice algo decisivo sobre el faraón, que ha sido puesto en ese lugar para que en él se declare la potencia de Yahvé, y para que su nombre sea contado en toda la tierra. El conflicto deja de ser solo una lucha por la salida de Israel. Se vuelve también escenario de revelación universal. Yahvé anuncia que al día siguiente, a esa misma hora, hará llover un granizo gravísimo, como nunca lo hubo en Egipto desde su fundación, pero antes del golpe, da una advertencia: que recojan el ganado y todo lo que tengan en el campo, porque todo hombre o animal que quede afuera morirá bajo el granizo. Y entonces ocurre algo nuevo dentro de Egipto. Algunos siervos del faraón temen la palabra de Yahvé y ponen a salvo a sus criados y sus animales. Otros no ponen esa palabra en su corazón y los dejan en el campo. El juicio sigue viniendo desde Yahvé, pero ahora ya no encuentra a Egipto como un bloque uniforme. Dentro del mismo reino, comienza a abrirse una grieta entre quienes oyen la advertencia y quienes todavía la desprecian. Moisés extiende su vara hacia el cielo y Yahvé envía truenos, granizo y fuego que corre por la tierra. La tormenta no cae como un fenómeno común, sino como una irrupción devastadora. Hiere hombres, bestias, hierba del campo y quiebra los árboles. Egipto, que ya había visto heridos sus ríos, sus casas, su ganado y su piel, contempla ahora cómo el juicio desciende desde lo alto y golpea el campo abierto, el espacio de la producción y la intemperie. Solo en la tierra de Gosén, donde están los hijos de Israel, no hubo granizo. La distinción vuelve a quedar visible. El golpe no es ciego, tiene dirección. Entonces el faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y pronuncia una frase que parece abrir una grieta en su dureza: he pecado esta vez, Yahvé es justo y yo y mi pueblo impíos. Pide que intercedan para que cesen los truenos y el granizo, y Moisés acepta, aunque sabe que el rey todavía no teme de verdad a Yahvé. Cuando la tormenta se detiene, también se detiene la aparente rendición. El faraón vuelve a pecar, endurece su corazón y no deja ir al pueblo. Después del granizo, Yahvé vuelve a hablar a Moisés y le revela algo más profundo sobre el endurecimiento del faraón. No se trata solo de una resistencia política, sino de un proceso por el cual Egipto llegará a conocer, golpe tras golpe, quién es Yahvé. La historia ya no mira solo al presente, también mira al futuro, a lo que Israel contará a sus hijos y a los hijos de sus hijos sobre cómo Yahvé trató con Egipto y mostró allí sus señales. Entonces, Moisés y Aarón vuelven ante el faraón con una nueva advertencia. Si sigue negándose a humillarse, al día siguiente vendrán langostas sobre su territorio y cubrirán la tierra hasta no dejar visible el suelo, consumiendo lo poco que escapó al granizo. Esta vez, la palabra de Yahvé ya no sacude solo los elementos del reino. Empieza a golpear su resto, lo que aún quedaba en pie. Y dentro del mismo palacio se oye por primera vez una presión distinta. Los siervos del faraón le preguntan hasta cuándo será aquello un lazo para Egipto y le piden que deje ir a los hombres para servir a Yahvé. El rey llama otra vez a Moisés y a Aarón, pero intenta administrar la obediencia. Pregunta a quiénes han de ir y al oír que la salida debe incluir jóvenes, viejos, hijos, hijas y ganados, rechaza la petición y los expulsa de su presencia. El trono sigue sin aceptar una obediencia completa. Solo considera concesiones parciales, controladas, compatibles con su dominio. Entonces, Yahvé manda a Moisés extender su vara sobre la tierra de Egipto y un viento oriental trae las langostas. Suben sobre todo el país y caen en una cantidad como nunca hubo antes ni habrá después. Cubren la superficie de la tierra, oscurecen el suelo y devoran toda la hierba del campo y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Lo que antes era amenaza, ahora se vuelve despojo completo.
Egipto contempla cómo el resto de su campo desaparece bajo una vida que consume sin dejar respiro. La herida ya no cae solo sobre la estabilidad del reino, sino sobre su posibilidad misma de recuperación. Entonces el faraón manda llamar a prisa a Moisés y a Aarón, reconoce otra vez su pecado y pide perdón, rogando que aparten de él aquella muerte. Moisés sale, ora a Yahvé, y Yahvé hace soplar un fuerte viento occidental que arrastra las langostas hacia el Mar Rojo, sin dejar una sola en toda la tierra de Egipto. Pero, una vez más, el alivio no produce obediencia duradera. Yahvé endurece el corazón del faraón y el rey no deja ir a los hijos de Israel. Así se cierra esta parte de la lectura dramatizada. Egipto ha sido herido en su agua, en sus casas, en sus cuerpos, en su ganado, en su campo y en sus cosechas. Pero el centro del conflicto sigue intacto, porque el trono todavía resiste incluso cuando la tierra entera yace vacía delante de él. Este episodio muestra que el juicio de Yahvé no solo hiere a Egipto, lo desenmascara. Cada plaga revela un límite. La corte puede imitar, pero no restaurar. El faraón puede prometer, pero no obedecer. Y el reino, que se pensaba sólido, empieza a descubrir que no controla ni la tierra, ni el aire, ni el cuerpo, ni el cielo. También queda claro que la dureza del corazón no siempre se ve como rechazo abierto. A veces se ve como negociación sin rendición, como confesión sin cambio, como alivio momentáneo seguido de la misma resistencia de siempre. Por eso el conflicto sigue avanzando, no porque falten señales, sino porque el corazón del rey sigue cerrado. Oración guiada. Señor, cuando la verdad quede clara delante de nosotros, danos un corazón que sí sepa obedecer. Líbranos de endurecernos, de prometer sin cambiar y de buscar alivio sin rendirnos de verdad ante ti. Enséñanos a reconocer tu mano, a escuchar tu palabra y a caminar con humildad. Amén. Egipto ya no puede decir que no ha visto nada. Las plagas han entrado en sus casas, en su tierra, en sus animales y en sus cuerpos. Incluso dentro del mismo reino empieza a notarse una grieta entre quienes temen la palabra de Yahvé y quienes todavía la desprecian. Pero el faraón sigue sin ceder de verdad. Y eso deja claro que la confrontación todavía no ha terminado. En el próximo episodio, el golpe sobre Egipto seguirá avanzando y la distancia entre el trono y la voluntad de Yahvé se volverá aún más insostenible. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón. Pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.